La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Gracias al Dios vivo, al Santo que nos ama tanto con amor eterno. A Él sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Y usted que está con nosotros, le damos la cordial bienvenida a este hermoso estudio de las Santas Escrituras. Queremos compartir una vez más, y en este caso la cuarta parte del estudio, el urgente llamamiento de salvación de Dios a la humanidad. ¿Por qué digo que es urgente? El hombre es como las plantas, como la hierba del campo. Por la mañana está tan hermosa la hierba, tan verdecita, llena de vida, pero a la tarde está marchita y secándose. Qué triste. Así es la vida del ser humano. Ayer fuimos niños, jóvenes, llegamos a ser adultos y cada día vamos envejeciendo. Tan pronto terminamos de envejecer, vamos inmediatamente a la tumba, nos guste o no nos guste. Nos aterroricemos o no nos aterroricemos. De todos modos, un día seremos enterrados. Pero antes que llegue la muerte, es la urgencia de Dios que el hombre vuelva a Dios en alto arrepentimiento, en un genuino arrepentimiento para que tenga vida, para que tenga esperanza. Al hablar de este urgente llamamiento de salvación de Dios a la humanidad, lo vemos expresado en el Salmos capítulo 90. En el verso 1 en adelante, Moisés, un hombre que tenía 120 años, escribe estas verdades supremas en este interesante salmo. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Nadie puede obtener mejor refugio que Dios. Y bienaventurado el que se refugia en Dios, encontrará todo lo que necesita su alma, su espíritu. En el Salmos 93 y en el Salmos 92, en el Salmos 90, verso 2, nos dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Es decir que Moisés reconoce que Dios es Dios eterno, el hombre no lo es. Es decir, hablando en términos físicos, el hombre es totalmente un ser temporal. Según el Salmos capítulo 90, verso 3, Dios tiene todo el poder para hacer lo que en realidad necesita hacer para el hombre. Según este Salmos 90, verso 3, dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. El poder está en Dios de extender la vida o de quitar la vida. Nadie se puede oponer a eso. Aunque el hombre llore, salte, zapatee, la decisión es totalmente de Dios y no del hombre. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertidos hijos de los hombres. Es decir, arrepiéntanse. Vengan a mí y yo voy a transformarlos. Vengan a mí y yo voy a salvarlos. Vengan a mí y yo voy a perdonar vuestros pecados. El salmista reconoce que el hombre debe de convertirse a Dios.
porque para Dios ciertamente 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Pero en cuanto a los hombres, Dios los arrebata como torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Así es la vida del ser humano. El ser humano cada día va perdiendo fuerzas. Todas las fuerzas de la juventud después de los 50 años comienzan a menguar. Cuando se va llegando a los 60, 70, 80 años, ya se necesita por ahí por los 70, los 80, un bastón. Si es que no se necesita un aparato de 4 patas para poder caminar. La vida se va desgastando. Por lo tanto, dice el Salmos 95, los arrebatas como torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Cuando dice que los arrebata como torrente de aguas, puede caer tanta lluvia y verse las calles totalmente inundadas, pero después de un rato las calles quedan secas. Los canales por donde corría aquella agua está seca. Así es la vida del ser humano. Se ven por un tiempo caminar, hacer tantas cosas, pero de presto ya no están. Son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. Por eso es que Dios llama al hombre urgentemente al arrepentimiento, antes que la muerte venga y se lo lleve sin Dios y sin esperanza al infierno. Es necesario que se prepare para que en el día de la muerte tenga el gozo más grande de ser recibido en los brazos del Dios omnipotente. El hombre en la mañana florece y crece, pero a la tarde es cortado y se seca, así como la hierba. Por lo tanto, es necesario que antes de ser cortado de esta vida, el hombre debe de estar en una correcta relación con el Dios Santo, con el Dios verdadero. En el Salmos 90, verso 7, nos dice claramente, porque con tu furor somos consumidos, con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce entonces el poder de tu ira y tu indignación según que debe de ser temido? Pero el salmista dice, orando a Dios, enséñanos de tal modo a contar nuestros días y que traigamos al corazón sabiduría. Cuando el hombre reconoce que es un mortal, que tarde o temprano va a partir de esta tierra, es inteligente, le pide a Dios que le muestre el camino correcto para andar por él, el camino de rectitud, el camino de verdad, de vida, de esperanza, el camino que conduce a la vida eterna. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días y que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, ya han pasado los años. Debemos entonces, ya que nos sentimos un poco avanzados de edad, debemos preocuparnos, debemos alejarnos el 100% de todo pecado y acercarnos el 100% a Dios. Esto es para ser purificado, para tener la capacidad de parte de Dios de vivir vidas correctas, vidas justas, vidas santas. Cuando tomamos esta actitud, entonces tenemos un corazón sabio. El salmista oró diciéndonos, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, hasta cuándo y aplácate para con tus siervos.
Esta es la razón por que Dios dice a los hombres: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios desea ciertamente, en su santa y buena voluntad, en su alta riqueza de misericordia, perdonar al hombre, a pesar que se ha rebelado contra Dios mismo, a pesar que ha vivido una vida blasfema, injuriosa, una vida en derrota contra Dios. Pero Dios lo llama porque Él es el creador de ese hombre, de esa mujer. Lo llama para restaurarlo. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y fuereis totalmente obediente, oyendo mi palabra, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, entonces seréis consumidos a espada. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces Dios ordena, diciendo: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio y restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Por qué? Porque es urgente. El hombre necesita estar en completa relación con Dios. Si el hombre pone toda clase de pretextos y no quiere nada con Dios, entonces en el día de la gran manifestación de la ira de Dios, verá que en verdad tomó la decisión más tonta, más insípida, la decisión más dislocada que hubiere, una decisión tonta totalmente, y será totalmente el día de espanto, de dolor y crujidera de dientes por todos los siglos. Mas Dios le dijo al profeta Isaías, según Isaías 58:1, le dijo estas palabras Dios a este profeta: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. El hombre tiene que saber que las consecuencias de su pecado son terribles. Pero si se arrepiente, esas consecuencias serán totalmente deshechas como neblina. Serán sepultadas en lo más profundo del mar. Además, Dios los echará tras sus espaldas. Pero si el hombre rehúsa recibir el perdón, la limpieza, la salvación que es en Cristo Jesús, lo perdió todo. Pero si el hombre en verdad busca de Dios con sinceridad, lo encontrará y hallará paz. Encontrará el gozo precioso, el gozo inefable. Dice Dios por boca del profeta Isaías, porque Dios le dijo: dile a mi pueblo, según Isaías 58:2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen: ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, dice Dios. Oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno, día de
gran agradable a Dios? ¿Llamaréis esto ayuno, día agradable a Dios? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, declara Dios, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces, declara Dios, nacerá tu luz como el alba, tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti, la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma, dará vigor a tus huesos y serás como un huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Esto es cuando aceptamos en nuestro corazón el supremo llamamiento de Dios en cuanto recibamos la salvación por la gracia de Dios. Es decir, que cuando aceptamos el 100% en nuestro corazón el supremo llamamiento de Dios, es cuando recibimos la participación de la salvación por la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Recibimos nuestro crecimiento en Cristo y actitud para ayudar a otros de forma bíblica, de forma escritural. Será igual a nuestra fidelidad de examinarnos y de aplicar las verdades de Dios a nuestras vidas. Jesús dijo, respecto al supremo llamamiento de Dios, es para no juzgar a nadie y de esa manera evitar ser juzgados. En Mateo capítulo 7, versículo 1, por ejemplo, Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Cuando juzgamos, entonces también somos juzgados. Cuando criticamos, somos criticados. Cuando nos burlamos, también recibimos las burlas. Mas Jesús declara, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Entonces, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Entonces Dios nos llama a una vida de consagración total para que podamos ayudar a aquellos que están caídos, derrotados, desanimados o que se encuentran en delitos y pecados. Primero tenemos que ser restaurados espiritualmente para poder extender nuestra ayuda hacia los necesitados. El llamamiento divino de Dios es a vivir una vida sincera ante Dios y los hombres. Cuando obedecemos y acatamos el consejo de Dios, somos prosperados. Por eso es que Dios dice que no hay que ser hipócritas. Cuando la persona actúa hipócritamente, entonces no hay cambios. Y la gente dice, para ser como ese, no seré nunca como ese. Es decir, me quedo tal como estoy, perdido y arruinado. Sea inteligente, no viva perdidamente, aférrese a la verdad divina de Dios.
porque ninguna religión puede salvarle, tampoco el hombre. Mas Dios tiene todo el potencial para salvar su vida. El supremo llamamiento de Dios es específicamente al hipócrita, lo trata como tal. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es decir, que para poder ayudar a otros, primero debemos de estar limpios nosotros. Primero debemos estar completamente lavados con la sangre preciosa de Cristo y lavados con la poderosa palabra. Pero no olvide que el supremo llamamiento de Dios a todos los pueblos que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es el culto racional de todos y debemos practicarlo diariamente. En Romanos capítulo 12, en el versículo 1 nos dice en el libro de Romanos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa tiene que ser nuestra meta, nuestra actitud, nuestro trabajo, de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo ante Dios y los hombres, en cuerpo santo, agradable a Dios. Y esto es el culto racional, el culto diario. Y el supremo llamamiento de Dios a todos los pueblos es que no nos conformemos a este siglo. Este siglo cada día se ve tanta corrupción, tanta maldad, tanto crimen, tanta basura. Y entre más días va pasando, cada día se va poniendo peor y peor. Por lo tanto, Pablo dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sino transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El no conformarnos a este siglo, es decir, no debemos vivir de acuerdo a lo que vemos diariamente. Los hombres cada día se desenfrenan, las mujeres cada día se desenfrenan en toda clase de pecados habidos y por haber. Mas nosotros debemos, como creyentes, ir transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta en nuestras vidas. Pero si nos examinamos a nosotros mismos, de cierto, no seríamos juzgados. Es necesario examinarnos y vivir la vida santa, la vida pura. El supremo llamamiento de Dios a todos los pueblos a que restauremos con espíritu de mansedumbre a los que hay que corregir. Es decir, Dios quiere que como hijos de Dios corrijamos a los demás, pero que lo hagamos de la manera correcta. Hermanos, dice Pablo en Gálatas capítulo 6, verso 1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, la corrección tiene que ser amable, no drástica, no repugnante, sino sabiamente, inteligentemente, con mansedumbre, con amor, con misericordia, porque no vaya a ser que también caigamos en la tentación y lleguemos a ser un fracaso peor que ellos. Por eso Pablo declara: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo,
no seas que tú también seas tentado. Es peligroso caer. Entonces, Pablo dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos entonces, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Así viviremos la vida pura, la vida santa en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queridos televidentes, Dios es altamente rico en misericordia. No desprecie el llamado de Dios. Recíbalo. No ponga excusas. No ponga pretextos, porque no son aceptables delante de Dios. Jamás, jamás. Debe de aceptar su responsabilidad. El llamado es misericordioso de Dios para usted. Dios quiere traer la esperanza perfecta, gloriosa, la salvación, el perdón de sus pecados, librarlo de la horrenda condenación del juicio venidero. Mas si usted rehúsa por poner tantas y tantas y tantas excusas, se dará cuenta que sus excusas ante los ojos de Dios no tienen absolutamente nada de validez. Es preferible que usted se humille y que busque a Dios de todo su corazón. Y yo quiero orar por usted. Padre precioso, pido por todas las almas que reconocen que tú los llamas en forma misericordiosa, en forma tierna. Ahora estos que se humillan delante de ti, abrázalos en tu misericordia, en tu santa voluntad. Perdónalos, transfórmalos, oh Dios, y que vivan la vida pura bajo la capacidad de tu poder, bajo la gloria chaquina tuya, Señor. Y muchas gracias en el nombre de Jesús. Preciosos televidentes, usted está cordialmente invitado a venir a la iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. Estamos esquina con Avalon y la 42 Street, un poco hacia el sur del centro de Los Ángeles. Que Dios lo bendiga y que Dios lo guarde. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.